Buenos días, soy el profesor Alejandro López, imparto la materia de Historia 1 en la Escuela Secundaria General México 2010, ubicada en el municipio de Temisco, Morelos. Esta clase está dirigida a mis alumnas y alumnos del primero F del turno matutino. El día de hoy vamos a explicar el tema la ilustración. El aprendizaje esperado es el de reconocer el pensamiento de la ilustración y su efecto transformador. Vamos a comenzar con el primer subtema. Este subtema se llama el absolutismo europeo. Entre los siglos XVII y XVIII, en Europa el ejercicio del poder había adquirido un carácter absolutista o absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey tenía un poder ilimitado. Ahora bien, este poder, el ejercicio de este poder tenía como fundamento y explicación un origen divino. Ellos se basaban en la teoría del derecho divino. Aseguraban que su poder provenía directamente de Dios y que al ocurrir de esta manera, las sociedades de entonces, los habitantes de entonces, solamente tenían que obedecer. No tenían derecho a pensar, no tenían derecho a cuestionar, no tenían derecho a opinar sobre los asuntos del Estado. El absolutismo europeo aseguraba que su poder provenía directamente de Dios. Los estados absolutistas que en esta época practicaron este tipo de poder se encuentra el reino de Nápoles, España, Austria, Prusia, Rusia, Portugal y Francia. Y es en Francia en donde el carácter absoluto del ejercicio del poder va a alcanzar su máxima representación en la figura, en la persona del rey Luis XIV. Es ahí en donde las características del poder absoluto van a ser completamente radicales. No van a existir contrapesos, límites al poder del rey. Esto va a llevar a la aparición, al surgimiento de lo que vamos a explicar en el segundo tema. El siguiente tema es el de la ilustración y la enciclopedia. Surge entonces, en Francia precisamente, un movimiento cultural e intelectual que tiene como base la razón. Este movimiento, estos pensadores ilustrados, van a comenzar a cuestionar el origen divino del poder del rey. Van a empezar a dudar de esta explicación. Van a realizar propuestas de mejora para los habitantes de entonces. Empiezan a hablar de división de poderes, empiezan a hablar de voluntad general, de soberanía del pueblo, de bien común, y comienzan a decir y a proponer que el mejor gobierno es el que surge del pueblo y que este pueblo tiene el derecho de elegir a sus gobernantes y que no existe prueba alguna de que el poder provenga de Dios, que el poder proviene de la voluntad de los hombres, de la voluntad de los seres humanos. Estos ilustrados, estos pensadores, van a estar representados, entre otros, por Montesquieu, por Voltaire y por Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Estos incluso se les va a conocer como contratistas sociales porque en sus obras van a hablar de manera teórica del origen del poder como un pacto entre iguales para bienestar de todos, para bienestar de la comunidad. Entonces su influencia va a ser muy grande. Miren, este pensamiento de la ilustración va a influir en las guerras de independencia de las 13 colonias de América, hoy los Estados Unidos. Va a influir en las guerras de independencia de Hispanoamérica, en el que estamos incluidos nosotros como México, como país independiente, y también va a influir en la Revolución Francesa. En el caso de las guerras de independencia de América del Norte, hoy los Estados Unidos, se practica una forma de gobierno que se conoce como democracia, en donde los ciudadanos
eligen a sus gobernantes y estos gobernantes tienen periodos de gobierno bien establecidos, ya no tienen un poder ilimitado, ya no se defiende la teoría del derecho divino. En el caso de Hispanoamérica, el mejor ejemplo somos nosotros, México. Somos un país independiente, un país soberano, en donde también practicamos la democracia y en donde durante 300 años pues fuimos colonia de un país europeo. Y el otro ejemplo es el de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le dio al mundo la famosa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ilustración tuvo efectos en la realidad, tuvo efectos tangibles. No se quedó solamente en una propuesta teórica, sino que muchos hombres y mujeres, al leer sus principios, al revisar que efectivamente el poder tenía que ser justo, que el poder tenía que ser equilibrado, que tenían que existir contrapesos, división de poderes, pues se propusieron cambiar su realidad. Otro gran efecto de la Ilustración fue la publicación de la enciclopedia. Esta enciclopedia reunió a lo más selecto y a los mejores pensadores de entonces en todos los ámbitos, en todas las ciencias, en las artes, en la cultura, en la historia, en la medicina, en la botánica, en las ciencias naturales, en las ciencias sociales. Sus compiladores, sus coordinadores fueron Denis Diderot y Jan D'Alembert. Ellos se propusieron reunir en una obra los avances de los intelectuales, de los pensadores de entonces. En 1751 y 1772 se publica esta obra monumental que se conoce como la Enciclopedia y a sus participantes se les conoció como los enciclopedistas. Es decir, el pensamiento ilustrado tuvo un efecto transformador. No se quedó simplemente como una propuesta teórica, sino que alcanzó en la práctica a diferentes países en diferentes regiones y prácticamente abrazó al mundo. Contagió a los humanos, a las personas, de un pensamiento renovador, transformador e incluso revolucionario. Hasta ahí este tema. El siguiente, el despotismo ilustrado. Fue tan amplio y de gran influencia el fenómeno de la Ilustración y la enciclopedia que hubo reyes que se convirtieron en déspotas ilustrados, que a pesar de su ejercicio monárquico realizaban mejoras para su pueblo, realizaban estudios, permitían que se estudiaran diferentes temas de la humanidad, igualmente en las artes, en la ciencia, en la medicina. Se comenzaba a hablar del método científico, de la observación, de las leyes de la naturaleza y comenzaron a atreverse a pensar y a proponer una vida diferente. Se les conoce como déspotas ilustrados. ¿Cuáles son algunos de estos representantes del despotismo ilustrado? Está Luis XV de Francia, está Carlos III de España, Federico II de Prusia y Catalina II de Rusia. Estos monarcas absolutos, comenzaron a darse cuenta que la Ilustración ofrecía también ventajas en el ejercicio del poder y que se trataba entonces de nuevos cambios. Ahora bien, vamos a recapitular, vamos a enlazar estos temas. Comenzamos con las características del absolutismo europeo, en donde los reyes gobernaban sin límites, bajo la idea, la creencia de que su poder provenía directamente de Dios. Después vimos que va a surgir el pensamiento ilustrado, una serie de propuestas a través de intelectuales, de pensadores, fundamentados en la razón, que van a decir, no, esto no puede ser posible. El poder no proviene de Dios, proviene de nosotros mismos y tenemos entonces que convertir
estas instituciones, estas representaciones en lo mejor que tenga la sociedad. Vamos a elegirlos, vamos vamos a lograr que manden obedeciendo, que nos escuchen, que tengan división de poderes, que haya diputados que se opongan a las propuestas de un representante popular, que haya Cámara de Senadores, que existan instituciones independientes, autónomas. Y esto se logró por el pensamiento ilustrado. Y finalmente vimos cómo esta ilustración fue tan amplia, tan grande, que provocó grandes movimientos en el mundo. Los Estados Unidos y su independencia, Hispanoamérica y sus independencias en todo el continente, y la propia Revolución Francesa, para finalizar con la influencia que tuvo en los monarcas absolutos, en las monarquías, a través de un fenómeno conocido como el despotismo ilustrado, y al mismo tiempo la publicación de una obra monumental conocida como la Enciclopedia. Entonces, estos son los temas que quería explicarles, que quería comentarles. Si existe alguna duda, con gusto, a través de los diferentes medios de comunicación que hemos establecido en la escuela, lo pueden hacer con confianza, y nosotros y yo con gusto responderé estas inquietudes. Vamos a dejar la tarea, escuchen muy bien. Vamos a elaborar una tabla de 2 columnas, en su cuaderno, en una hoja de su cuaderno. En la columna izquierda vamos a anotar las características de la monarquía absoluta. Vamos a anotar cada una de sus características, están contenidas en el libro. Y en la columna del lado derecho vamos a escribir las características del pensamiento ilustrado, de tal manera que las vamos a contrastar, las vamos a comparar, vamos a ver qué características tiene el absolutismo europeo, el despotismo en este continente, las monarquías absolutas, y qué características tiene la ilustración, el pensamiento ilustrado, cuáles son sus propuestas, cuáles eran sus principios. Igualmente, si existiera alguna duda de esta tarea, con gusto se pueden comunicar, con confianza, y yo igualmente, con gusto y con confianza, les responderé a estas ideas, a estas inquietudes, a estas dudas. Y pues bueno, es todo por el día de hoy. Reciban saludos de mis directivos, de mis compañeras maestras, de mis compañeros maestros. Estamos al pendiente de ustedes, al pendiente de sus familias, y les deseo un excelente día. Hasta luego.